En Ecuador, el aborto es legal desde 1938 por dos causales establecidas en el Código Integral Penal, pero para muchos una de ellas se consideraba discriminatoria. Esta semana la Corte Constitucional fue el organismo que con su dictamen resolvió un debate que ha estado en la opinión pública desde hace mucho tiempo. Esta resolución la tomó en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta el año pasado por agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Les contamos las distintas posturas y las razones que llevaron a la despenalización del aborto por violación. Las cifras son crudas y dolorosas. Cada día, 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz en nuestro país, lo que supone legalmente que se ha cometido un abuso sexual. En el caso de las adolescentes, entre 15 y 19 años, se registran 65 partos por día. A la par de estos datos, existe la realidad de los abortos. Entre el 2015 y 2016 se registraron 49.500. Según el Ministerio de Salud, el 15.6% del total de muertes maternas en el Ecuador corresponden a interrupciones clandestinas. Durante años, varios grupos, colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres buscaron que el aborto sea legal en el país en caso de violación. Este viernes, con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio luz verde a este pedido. Las demandas interpuestas ante la Corte Constitucional se enfocaron en el numeral 2 del artículo 150 del Código Integral Penal, que establece que el aborto no será punible si se lo realiza a una mujer que padezca discapacidad mental. En el debate, los jueces constitucionales consideraron que mantener la frase "que padezca discapacidad mental" es discriminatorio, pues en cualquier tipo de violación no existe consentimiento. Esta despenalización ya estaba hecha por el legislador, solamente que era privativa para la mujer que tiene una discapacidad mental. Y los argumentos de las personas que presentaron una acción de inconstitucionalidad eran, entre otros, que eso era discriminatorio y diferenciado entre las mujeres que sí tienen una capacidad mental frente a las que no. Pensar que la punición a la mujer, que la cárcel a una mujer que además ha sido violada y que tuvo que acudir a un aborto clandestino, revictimiza y afecta sus derechos. Entonces la Corte lo que estimó es que no está balanceado los derechos entre el que está por nacer y la mujer que ha sido violada. En esa línea, además, considera que, claro, no hay un fin legítimo, porque cuando hablamos de violación, el presupuesto del que parte la violación es de que no hay consentimiento, independientemente de la condición que tenga la mujer. Bajo esa lógica, la Corte estima que en efecto hay un trato diferenciado que no está justificado, que no es apropiado y que aquello vulnera la Constitución. Los colectivos que presentaron las acciones de inconstitucionalidad consideran que este fallo está a favor de la salud, la vida, la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Vamos a tener la posibilidad de que las mujeres violadas, las niñas violadas, adolescentes violadas puedan decidir si finalizan o no ese embarazo o lo continúan. Y las que decidan finalizarlo y las que decidan por un aborto van a poder hacerlo en el marco de la seguridad y el respeto que deben tener en un sistema de salud que les ofrece un tratamiento y un procedimiento técnicamente bien hecho, respetuoso y que le garantiza la vida y la salud integral. De apoyo, es un voto de valoración para las mujeres ecuatorianas. José Gómez, representante del colectivo Tradición y Acción, sostiene que esta decisión va en contra de todos los procesos realizados anteriormente donde ya se negó esta posibilidad. Estuvimos presentando 100.000 firmas en contra del aborto en la oficina de la Corte Constitucional, especialmente en representación a esa gran mayoría del pueblo ecuatoriano que se manifestó totalmente en contra de la implantación del crimen del aborto en nuestro país. En 2019 quisieron dar las reformas del Código Orgánico Integral Penal, del COIP, y la Asamblea rechazó aprobar el aborto por violación, rechazó el aborto por violación. Luego se veta totalmente el Código de la Salud. Y ahora 9 jueces terminan implantando algo que ya fue rechazado por el Legislativo, también por el Ejecutivo, y ellos implantaron el aborto yéndose en contra de la propia Constitución. Y eso es muy importante porque la Constitución protege
la vida desde la concepción, en su artículo 45. Y 7 votos en contra de 2 terminan implementando algo que manifiestamente el pueblo ecuatoriano había rechazado. Entre las opciones que presentaron para evitar el aborto está la adopción. Gómez manifiesta que este fallo daría paso a que otras posibilidades de aborto se permitan en el país. ¿Qué nos lleva a limitar de que ellas dirán, bueno, pero si la mujer que fue violentada tiene sus derechos también, ¿por qué no aquella mujer que no fue violentada, pero quedó embarazada sin ella querer estar embarazada? Entonces se abre paso de que por discriminación, después del aborto por violación, se pase al aborto legal y seguro, como ellas dicen, por todas las causales. Y esto se ha dado en varios países. Comienzan por el aborto por violación y después se camina a la despenalización del aborto total. Claro, es una situación difícil para la madre, y eso lo comprendemos. No obstante, los daños psicológicos que causa un aborto pueden ser mayores incluso a los de la propia violación. Lo que se debería hacer es dar una ayuda psicológica a la madre, acompañar a la madre en esa difícil situación para saber que el niño que está en el vientre materno no tiene la culpa. Entonces el Estado debería hacer una serie de reformas para promover la adopción de ese niño ya desde el vientre materno y también dar todas las facilidades, incluso un bono de desarrollo para esa madre, para esa niña que sufrió este daño psicológico, y que el Estado y la sociedad las acompañen en ese camino de salvar esa vida en el vientre materno. Nosotros sabemos que cada ser humano tiene sus derechos, y el derecho de la mujer termina cuando comienza el derecho del niño en el vientre materno. En el mundo, 24 países prohíben por completo el aborto, incluso cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. En 30 lo permiten para salvar la vida de la mujer. En 42 autorizan el aborto por motivos de salud. En 72 el aborto es legal sin restricciones, pero el límite legal para este procedimiento es de 12 semanas. Según la psicóloga Cristina Cachaguay del colectivo Mujeres por el Cambio, las secuelas emocionales de una violación y de un embarazo son difíciles de superar. Reconoce también que la decisión de un aborto no es sencilla. Las mujeres y las adolescentes que tomamos y que toman la decisión de abortar, no es que lo hacemos por libertinaje o porque queremos perder a un ser. Al contrario, viene cargado de mucha presión, viene cargado de mucha ansiedad de tomar esa decisión. Pero el que a una mujer sea violada y que posteriormente sea obligada a tener un hijo de ese forzamiento de una relación sexual, ya lo dijo Derechos Humanos Internacional, que es como una tortura diaria producto de una violación sexual. Entonces, las condiciones son muy difíciles para las mujeres. Debemos de entender que para prevenir los abusos sexuales, para prevenir la violencia de género, es muy importante que las mujeres, que los hombres, que los niños y las niñas conozcan sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Surcuna denuncia que varias mujeres que han buscado atención médica por complicaciones del aborto u otras emergencias obstétricas han enfrentado procesos judiciales. Incluso algunas han sido procesadas por abortos involuntarios. Desde el 2015, la Fiscalía ha investigado 378 casos de aborto en el país. Las mujeres que son judicializadas por abortar son, en el 100% de los casos, mujeres empobrecidas. También, por ejemplo, un 70% de los casos son de mujeres jóvenes. Y esto es muy fuerte porque son mujeres de 15 a 19 años. Otra de las cifras que manejamos es que gran parte de las mujeres judicializadas por aborto son mujeres indígenas y afroecuatorianas. Y la última cifra que creo que es importante es que 70% de las mujeres judicializadas son mujeres que han tenido abortos espontáneos, donde no existe ninguna prueba de provocación del aborto. Ana Cristina Vera, de este colectivo, denuncia que mientras se juzga a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos, son pocos los agresores sancionados. En 2016, por ejemplo, hubo 1.999 juicios por violación sexual, pero apenas 514 llegaron a ser sentenciados, es decir, un 25.7%. La misma violación, por terrible que suene, está naturalizada en muchos de los contextos y es el único delito, si quieres, donde la víctima es cuestionada. Entonces, cuando una víctima llega a denunciar violación, le cuestionan dónde estabas, cómo estabas, por qué estabas vestida así, por qué saliste con él, qué hiciste.
Y este estigma que existe frente a creernos a las mujeres cuando hablamos de violencia sexual es el que disuade a muchas víctimas de no denunciar, ¿no? Ahora, también hay que considerar que la violencia sexual en nuestro país se da principalmente en los entornos familiares. De acuerdo a la misma Fiscalía General del Estado, en un 90% los agresores son personas del núcleo familiar y en un 80% de las víctimas son niñas menores de 14 años, ¿no? Tras el fallo que despenaliza el aborto por violación, la Corte Constitucional estableció que en el plazo de 2 meses, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con otras entidades gubernamentales y sociales, deberá preparar un proyecto de ley que regule la intervención voluntaria del embarazo en casos de violación. Esta normativa pasará a la Asamblea, que tendrá 6 meses para debatirla y aprobarla. La Corte aclara que para que una mujer ejerza este derecho no deberá esperar una sentencia de su agresor sexual. Sugiere que la Asamblea ponga como requisitos la denuncia, el respectivo examen médico o una declaración juramentada. La Asamblea deberá decidir sobre parámetros científicos cuál debería ser el tiempo máximo de gestación hasta el que se podría interrumpir el embarazo. La Corte lo que ha hecho ahora es simplemente declarar la inconstitucionalidad de esta parte del artículo, pero en efecto le corresponde al defensor del pueblo, puesto que tiene iniciativa legislativa, sea la persona que cree un proyecto de ley que además debería contar con los diversos sectores y luego tiene un plazo máximo de hasta 2 meses. Luego tendrá que ir a la Asamblea y seguir el procedimiento normal que está en la Constitución para la ley, y les corresponde a ellos debatir, a ellos fijar los contornos y a ellos definir cuál va a ser la regulación del aborto por violación en el Ecuador. La decisión de la Corte Constitucional se aplicará desde su publicación en el registro oficial, y desde ese momento ninguna mujer ni médico podrán ser sancionados por la interrupción voluntaria de un embarazo producto de una violación sexual.